averigüé. Semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo le dije, entonces nosotras todavía no tenemos semen. Y ella me dijo, no se aburra, ni ahora ni nunca. Semen solo tienen los hombres cuando son viejos, como mi papi o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas. Yo dije, qué raro, ¿eh? Y ella, Sandra, dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides. Y Sandra estaba contenta, porque en la clase de ayer había aprendido que espermatozoide se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando, y me pareció que tío Rolando me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad, que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía. Así que fui otra vez a lo del abuelo, porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga. Y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo entre tos y tos que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire. Y como en esta ciudad hay muchas fábricas automóviles y todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera, eso es la maldita polución. Y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos, igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso, porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles, porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles. Y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre hay que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces. Y me fui corriendo a buscar a Rosita. Y como en su casa estaba la mami de ella, que se llama Asunción, igualito que la capital del Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces yo muy misteriosa le dije, vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo, porque ahora sí lo averigüé todo. Y nosotras no venimos del semen, sino de la atmósfera. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? Es un texto realmente maravilloso, como todo de Benedetti. Y fíjense que explica muy bien esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, ahí nos habrán dado cuenta muchos elementos muy interesantes, ¿no? Por un lado, evidentemente, está que la nena no entiende, ¿no? No entiende y entonces, cuando quiere entender, fíjense que hay varias fuentes, ¿no? O sea, está por un lado la fuente formalista, es decir, el diccionario. ¿Es eso? O sea, un diccionario que esté representado por nuestros manuales o nuestros... ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la nena va al diccionario. Pero claro, el diccionario no dice cosas incorrectas, ni cosas falsas, no dice cosas falsas. Pero, y es con lo que juega Benedetti, evidentemente, hay una cierta problematicidad entre el significado biológico y el significado ecológico, ¿no? El texto de Benedetti, por otro lado, como debe ser, no recuerdo el año, pero debe ser un texto de finales de los 80, supongo, una cosa así, o mitad de los 80, claro, el término ecológico, que hoy está tan absolutamente en boga y está en todos lados, no debía estar en ese momento, efectivamente, en muchos diccionarios. Entonces aparece el biológico, entonces se produce esa confusión que da lugar a todos esos malentendidos, ¿no? Pero fíjense que es muy interesante, cuando la nena dice, bueno, lo que pasa en esta ciudad es que, ¿cómo es? Es que está ya en el espermatozoide por todo el derramamiento de semen. Fíjense que la nena ha hecho una operación lógica con la que, de nuevo, Piaget estaría feliz, porque la operación lógica es perfecta. O sea, la nena no ha interpretado mal, ¿no es eso? Es decir, si semen es lo que dice el diccionario y polución es lo que dice el diccionario, entonces lo que dijo el tío Rolando es, bueno, nosotros nos hemos muerto de la risa cuando decimos, hemos leído lo que dice la niña, pero la niña no está pensando mal. La niña no está pensando mal, la niña está pensando bien. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, aquí tenemos un problema interesante, que es
el problema entre, digamos, lo que podemos llamar la sintaxis o razonamiento de la niña y la semántica del razonamiento de la niña. Es decir, los conceptos, ¿se dan cuenta? La niña no razona mal. El problema es que razona sobre un determinado contenido. Ese contenido, en este caso, por ejemplo, el diccionario, o sea, el manual, no se lo ha dado. Pero como esto puede pasar con muchísimas cosas, ¿por qué? Porque nuestros manuales, nuestro diccionario, nuestro libro de texto, no puede tener todo el conocimiento. Tiene el conocimiento que a nosotros nos parece más adecuado, que le ha parecido al autor de ese libro, etcétera, etcétera, pero en realidad podría haber otras maneras de representarse ese conocimiento, ¿de acuerdo? Significados que cambian, sentidos nuevos, tendencias nuevas, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, es muy interesante en ese sentido. Fíjense entonces que hay otra fuente de conocimiento. Como la nena fue a la fuente formal y no pudo comprender, aunque sin embargo ella está intentando comprender, esto es lo que, por lo tanto, yo quiero rescatar como muy valioso, ¿no? Es decir, la nena está intentando comprender, es decir, la nena está todo el tiempo en ese texto movilizando sus esquemas, que diría Piaget. Bueno, a mí me parece que este tiene que ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es movilizar los esquemas. Y creo que es muy importante que valoremos eso. Porque yo creo que si valoramos eso, el chico finalmente va a comprender. El chico cuando no va a comprender es cuando no le importa lo que le estamos explicando, ¿no? Entonces ya digo, hay otra fuente. ¿Esa fuente cuál es? Esa fuente es la de las amigas, ¿no? Las amigas son la del abuelo. Es muy interesante porque la del abuelo es justamente, la que no es, fíjense, es la de la madre. Es decir, ella con quien no quiere hablar todo esto es con la madre, ¿no? Bueno, fíjense que si lo llevamos a la educación, bueno, aquí está otra clave fundamental, ¿no? Es decir, el chico a menudo con quien no quiere hablar sus intuiciones o sus representaciones interactivas es con el maestro. ¿Por qué? Porque el maestro solamente le da cátedra de naturaleza a las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Esto es lo que me parece que tendríamos que romper. Yo creo que el maestro tiene que ser alguien con el que el chico pueda dialogar, como es el abuelo aquí. ¿De acuerdo? O sea, para dialogar, para escuchar, entonces, claro, tenemos que crear una actitud, claro, porque si el chico nos da una interpretación del tipo, esta ciudad se está poniendo insoportable, tanto derramamiento de semen, y entonces decimos, ¡oh! No, claro, entonces el chico no nos va a contar nunca nada más, claro, obviamente. Es decir, tenemos que conceder un espacio, conceder un ámbito a las interpretaciones alternativas, aunque sean ingenuas, pero son las del chico, son las que el chico tiene. Eso me parece que es muy importante. Efectivamente el abuelo casi se muere de risa, pero el abuelo, como suele ocurrir con los abuelos, ¿no? Le da un papel, le da un lugar, la anima, y entonces, efectivamente, digamos, a través de esa conversación con el abuelo ya empieza a comprender, ¿no? Empieza a comprender cosas muy divertidas también, como es que no venimos del semen sino de la atmósfera, ¿no? Pero fíjese, muy interesante, desde creer que la ciudad está insoportable, por tanto derramamiento de semen, a pensar que venimos de la atmósfera, usted fíjense cómo se movió el esquema, ¿de acuerdo? Usted fíjense cómo se movió la mente de la chica. Es decir, la mente de la chica está pensando todo el tiempo. Bien, y luego fíjense por último los aspectos formalistas, ¿no? Qué contenta estaba su amiga Sandra porque había aprendido que espermatozoide se escribe con Z, ¿no? Eso sí no tiene la menor idea que es un espermatozoide, ¿no? Pero se escribe con Z. Claro, se dan cuenta de este asunto. Ojo, no estoy diciendo que no es importante que se escriba con Z. Claro que es importante que se escriba con Z, por supuesto. Pero es importante para una cosa, no para otra. No, lo que no podemos es creer, ¿no?, que porque la nena escriba espermatozoide con Z, sabe lo que es un espermatozoide, porque ahí es donde estamos mal, ¿no? Otros ejemplos de esa naturaleza, ¿no? Y Asunción, igualito que la capital del Paraguay, ¿no? Entonces, fíjense otro aspecto completamente formalista, ¿no? Habría que ver si la nena entiende lo que es una capital, habría que ver si la nena entiende lo que es un país, habría que ver si la nena entiende lo que es una nación, ¿no? Habría que entender cuál es la diferencia entre nación y otros entes, ¿no? Provincia, ciudad, o sea, habría que ver si la nena entiende eso, no que Asunción sea el mismo nombre que la capital del Paraguay, ¿no? Bueno, entonces, básicamente, digamos, esto es lo que estamos llamando, en definitiva, comprensión. Y este es el énfasis que estamos poniendo en que
pueda efectivamente comprender, ¿no? Comprender en el sentido de comprender para aplicar a situaciones nuevas, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es absolutamente fundamental, no digamos, por supuesto, de eso casi no voy a detener, porque si no, digamos, tenemos un tiempo limitado, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero también me gustaría que hubiera un espacio para sus preguntas, pero por supuesto, sí no quiero dejar de mencionar que todo esto que estamos diciendo se está dando además en un contexto en el cual hay un paso de la cultura tradicional, digamos, hemos llamado tradicional en términos de la galaxia Gutenberg, como suele decirse, a una cultura digital, ¿no? Que esto no es menor. O sea, todo esto que estamos diciendo, evidentemente que era importante, era tremendamente importante hace 10 años o 15 años, pero hoy no es que sea importante. Hoy, en mi modesta opinión, en un ámbito como es la cultura digital, o sea, en el ámbito de, como todos sabemos, de los VPN, Skype, Twitter, ¿no? Vosotros me hablabais hace un segundo de una ponencia muy interesante sobre análisis de ideas históricas en Twitter, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Claro, la cultura digital, yo creo que ha hecho todo esto que estamos diciendo nosotros, no sencillamente un ámbito donde esto todavía merece tenerlo en cuenta. No. Yo creo que se ha hecho, la cultura digital ha mostrado, pero ahora no lo puedo explicar con mucho detalle, pero después lo puedo abordar en las preguntas. La cultura digital está haciendo que todo esto se está convirtiendo, en mi modesta opinión, en la única posibilidad para la educación. En la única posibilidad para la educación. Si quiero, después lo justifico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya digo, bueno, yo creo que ya está fuera de toda duda que estamos en otra galaxia, ¿no? Es decir, que ya vivimos la galaxia Gutenberg. No es que la galaxia Gutenberg haya desaparecido, no va a desaparecer, todos sabemos que no va a desaparecer, pero sí va a quedar dentro de otra galaxia. Y esa galaxia, evidentemente, es la galaxia digital. Eso, ¿no? Yo creo que está, me parece clarísimo. Ya, pues si alguien tenía dudas, para bien, para mal, es otra cuestión distinta, ¿no? Pero con todas las polémicas que tiene, ¿no? Y eso supone un cambio en las operaciones cognitivas. Eso supone un cambio en las operaciones cognitivas muy importante, extraordinariamente importante. No sé si nos hemos dado cuenta de esto. O sea, miren ustedes, mi abuelo era analfabeto. Mi abuelo era analfabeto. Así es que, como era analfabeto, ¿cómo usaba su memoria? Pues se pueden imaginar. Ya en Platón está esto, ¿no? Ya en Platón está esto. Usaba su memoria de la manera más cercana a la copia posible. ¿Sí? Porque le hacía falta. O sea, mi abuelo se dedicaba a la compra y venta de ganado. Así es que él necesitaba saber cualquier día del año qué ferias había de ganado y dónde. No lo tenía anotado en ninguna agenda, porque ustedes dirían, bueno, yo tengo mi agenda. Pero fíjense, solamente ya el hecho de tener una agenda, no digital, no hemos llegado todavía, no hemos llegado todavía a eso. De papel, solo de papel, ¿de acuerdo? Ustedes tienen una agenda, ¿verdad? Muy bien, en la agenda que tienen ustedes, pues tienen ustedes los teléfonos ordenados por orden alfabético, ¿no es eso? Claro, pues mi abuelo no sabía leer y escribir, así que no podía tener ningún orden por orden alfabético, en el caso que hubiera sabido escribir. ¿Se dan cuenta? Claro, entonces escriben el teléfono de fulano, ustedes después dicen José Suárez, claro, entonces no tienen que buscar desde la A, la van a la S. Claro, el alfabeto es una operación cognitiva que ya está hecha y que ustedes saben el alfabeto ya no está. Claro, ¿cómo sabía mi abuelo todos los nombres de las personas con las que tenía que relacionarse? Los copiaba en su cabeza. Así es que si usted le decía, abuelo, 2 de marzo, feria en... 4 de abril, feria en... 1 de mayo, feria en... 4 de diciembre, feria en... Tenía todo en la cabeza. ¿Cuál era el uso que mi abuelo necesitaba hacer de la memoria? Exactamente el que hoy denostamos nosotros en los alumnos. ¿No es eso? Decimos a alumnos, no aprendas de memoria, no copies, no repitas, no enseñemos memoristas. ¿No es eso? Claro, ¿por qué? Ahora, pero no podía hacer eso. Si mi abuelo hacía eso, estaba perdido, ¿se dan cuenta? Estaba perdido. Nosotros le decimos al chico,
que use la memoria de otra manera. Pues, ¿por qué? Pero porque estamos presuponiendo que el chico sabe leer y escribir, pues obviamente tiene instrumentos para... Muy bien. Ahora vamos... O sea, ¿se dan cuenta ustedes cómo hay una diferencia entre la función cognitiva y el uso que hago de la función cognitiva en función de los instrumentos culturales que están a mi disposición? Ahora bien, si resulta que yo voy a la computadora, vamos a Google, y entonces yo en Google no solamente pongo fotosíntesis, porque yo hace unos años, se dan cuenta ustedes, lo que recordarán, hace 2-3 años, ¿no? Iba a Google y decía fotosíntesis, y ahí me aparecía todo. ¿Estamos eso? Es decir, ya no tengo que ir al libro, lección 7, apartado 4. No. Voy directamente. Pero es que ahora, digo esto por una razón, porque uno de los malentendidos más frecuentes en relación con la cultura digital, no sé si ese es el caso de ustedes, pero yo he encontrado muchas personas que tienen ese malentendido, es que creen que la cultura digital, a diferencia de la cultura, digamos, de la galaxia Gutenberg, ya está establecida y no cambia. ¿Sabes lo que quiero decir? La galaxia Gutenberg, ¿qué tiene? Tiene el abecedario, los alfabetos, los índices cronológicos, y eso ya está establecido, ¿de acuerdo? Usted tiene un libro, usted dice, libro tal, página 16, y la página 16 es la página 16, o sea, ya no cambia más la página 16, ¿de acuerdo? La cultura digital aprende. Ah, amigo, pequeño detalle. O sea, usted hace 3 años iba a Google y usted decía, a ver, quiero saber algo de la fotosíntesis, pero te escribía fotosíntesis. Pero usted hoy, hace 3 años no le funcionaba. Digo, hoy no le funcionaba, pero si usted iba a Google y usted escribe ¿cuál es el efecto de la sustancia tal sobre la sustancia tal en la fotosíntesis? Le aparece la respuesta. Le aparece la respuesta. O sea, usted le puede preguntar hoy directamente las cosas a Google. Algunas, no todas, evidentemente, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Pero claro, si usted puede ir a Google y preguntar eso, claro, ¿se dan cuenta? Es decir, esa operación cognitiva ya no la hace usted, la hace Google. ¿Estamos? Digo esto, porque no quiero tener nada mucho en el cuerpo, ¿se entiende? O sea, es un ejemplo nada más, ¿no? Pero lo que quiero decir, hay un cambio en la operación cognitiva. Hay un cambio en la operación cognitiva. Es decir, nuestra interacción con la computadora no es una interacción donde yo tengo los instrumentos conceptuales y la computadora simplemente por... No. Es un diálogo. Es un diálogo. Y en ese diálogo el conocimiento es cada vez más flexible, el conocimiento es cada vez más mutable, el conocimiento es cada vez más socializado, el conocimiento es cada vez más provisional, el conocimiento es cada vez más discutible, el conocimiento es cada vez más distribuido, suele decirse. Entonces, la frontera entre lo correcto y lo incorrecto es cada vez más complicada, la frontera entre lo confiable y lo no confiable es el gran problema de Internet, ¿no? ¿Qué es lo confiable y qué es lo no confiable, ¿no? O sea, es cada vez más difusa. Entonces, ese es el ámbito cultural en el que se están moviendo nuestros alumnos. Ese es el ámbito cultural en el que se mueven nuestros alumnos. Entonces, bueno, me parece que todo esto lo que hace, en definitiva, insisto, es hacer todavía más necesaria, yo creo, como decía antes, la idea de la conveniencia de trabajar justamente en ese ámbito, como estábamos diciendo, de la interacción entre la representación interna y la información externa. Y no creernos que el chico simplemente lo que va a tener que hacer es copiar la información correcta. ¿No? Bien, ahí tienen ustedes entonces, de alguna manera, como decíamos antes, y tomando el ejemplo de lo que comentábamos de la nena al entender este asunto de la producción, ¿no? Lo que sería en definitiva un proceso de comprensión. Un proceso de comprensión es formar una representación compleja de la realidad. Compleja, no necesariamente correcta o la correcta, desde el punto de vista de la ciencia. ¿De acuerdo? Una representación compleja frente a una representación simple. Una representación multicausal frente a una representación unicausal. Que permita múltiples lecturas. O sea, la idea del trabajo en equipo, la idea de la discusión en clase, la idea de debatir, la idea de compartir, la idea de escuchar, la idea de dialogar,
yo creo que ya tenemos que quitarnos la cabeza que es simplemente algo que hace las clases más amenas o que hace las clases más llevaderas. No, 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 no. Es un componente esencial de la construcción de conocimiento. No hay conocimiento sin diálogo. No hay conocimiento sin diálogo. ¿Cómo las teorías científicas han sido sustituidas unas por otras? ¿Por qué la teoría de Darwin es revolucionaria? La teoría de Darwin es revolucionaria porque antes de la teoría de Darwin lo que tenemos es el fixismo. Claro, entonces se dan cuenta, si no vemos cuál es la comparación, el diálogo, el debate entre el fixismo y el evolucionismo, entonces no entendemos el sentido del evolucionismo. ¿Está? Es decir, el diálogo es absolutamente fundamental, ¿no? La socialización, en definitiva, de ese conocimiento. Comprender, en definitiva, y esto es muy importante, implica una relación pasado-presente-futuro. Esto es, yo creo, algo lo que es muy importante que nos demos cuenta. O sea, cuando yo comprendo por qué mi auto se venía estropeando en el último año cada 3 meses, y cuando yo por fin entiendo por qué ha ocurrido, no solamente me permite entender mejor lo que ha pasado antes, sino me permite que no se me estropee más, ¿no? O sea, es decir, en definitiva, hay una relación pasado, presente y futuro en cualquier proceso de comprensión. Hay una dimensión afectiva también importantísima y que a menudo los profesores olvidamos, ¿no? Comprender algo es muy placentero. Comprender algo da mucho gusto. Y eso es muy importante prestarle atención. Es muy importante prestarle atención. Claro, lo que pasa es que lo vemos en este relato de Benedetti con la nena, ¿no? La nena vemos que está queriendo entender algo y ese algo se le escurre, ¿no? Se le escapa. Y finalmente ella lo entiende. Lo entiende de manera adecuada, vuelvo a repetir, pero ella cree que lo ha entendido y eso es muy importante. Entonces, por eso está contenta, ¿no? En definitiva, un acto de conocimiento es un acto de deseo y un acto de deseo, en definitiva, es un acto de conocimiento, ¿no? Claro, obviamente para que sea placentero me tiene que importar. Entonces, a menudo, por ejemplo, decimos, bueno, es que entonces yo le presento un tema a los alumnos y para presentarle un tema a los alumnos tengo que dedicar 2 clases o 3 clases a que les importe, o sea, que lo hagan suyo, a que se apropien de ese tema. Ah, bueno, estoy perdiendo el tiempo. Esta es la crítica clásica, al menos con la que yo me encuentro en muchos lugares. A mí me parece que no está uno perdiendo tiempo, a mí me parece que uno está ganando tiempo. Uno está ganando tiempo. Porque si uno no logra que eso le importe al alumno, entonces yo me temo que todo lo que viene después es, no sirve de nada, ¿no? En la mayoría de los países del mundo, en la mayoría de los contextos educativos del mundo, tenemos una secuencia cronológica que es absolutamente clásica. Yo les puedo asegurar a ustedes que está aquí en México, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. El profesor comienza el curso y bueno, empieza a explicar sus temas, muy organizado, su programación, tal, entonces en profundidad. De pronto, 4 meses más tarde dice, me entretuve tanto en este primer tema, entonces, y le di tanta atención, no, tengo que ir más deprisa, entonces empieza a aplicar los temas más rápido, y cuando ya está un mes antes de que termine el programa, dice, no, entonces ya aplica 5 temas a 2000 por hora, cuando ya antes de eso incluso ya se ha formado en la clase una clara división, ¿no? Una neta división. Están los de la primera fila, que son así muy formalitos, ya está en el medio un magma informe, ¿no? Que no se sabe ya para qué lado va, que procuran no hacer ni decir que no, porque no saben bien cuál es la respuesta que tienen que dar. Y luego atrás ya están los de Marte, Venus, en otra galaxia completamente los de atrás, ¿no? Bien, ahora bien, llega al final del curso, el profesor llega a la sala de profesores, se encuentra con sus compañeros y tremendo porque explica, pero he dado todo el programa. Claro, se dan cuenta ustedes, la pregunta fundamental aquí es la pregunta que haría simplemente una manual introductorio de teoría de la comunicación, que es ¿a quién le ha dado el programa? Claro, ¿a quién le ha dado el programa? ¿Verdad? Claro, porque de nuevo la diferencia entre el conocimiento intuitivo y el conocimiento científico, ¿no es eso? Claro, desde el punto de vista del conocimiento intuitivo, el profesor dice,
le he dado el programa. Pero claro, la teoría de la comunicación, que algunos de ustedes conocen, pues distingue entre emisor, receptor y proceso intermedio. ¿No es eso? Los códigos, claro, ¿a quién le dio el programa? Porque claro, yo puedo querer darle esta botella de agua a usted, ¿no? Pero bueno, a lo mejor usted está distraída o tiene mucha prisa o no se da cuenta, está viendo por otro lado y usted no recibe la botella de agua. Y en ese caso yo no puedo decir que le di a usted la botella de agua. Yo puedo decir que yo le quise dar a usted la botella de agua, pero no le puedo decir... O sea, si el otro no recibió, si el receptor no se dio por aludido, yo no le di el programa a nadie. Claro, ¿se dan cuenta? Es decir, esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces, ¿es ganar tiempo o es perder tiempo? ¿Es ganar tiempo o es perder tiempo? A mí me parece que es ganar tiempo. Ahora, eso nos lleva evidentemente a una cuestión clave. Desde el punto de vista de las investigaciones sobre cambio conceptual, está perfectamente claro. Necesitamos programas mucho más cortos, por supuesto. Obvio. Pero esto está clarísimo. Es decir, es preferible programas más cortos sobre los cuales el chico se implique más en profundidad y que el chico pueda desarrollar una labor de más asimilación de cada tema que programas muy largos donde realmente la gran dificultad es que ese chico se siente implicado en cada una de esas cosas a la velocidad que es presentado por el profesor. Para que algo pueda ser apropiado por el chico, para que algo, el contenido que sea en biología, el chico lo pueda percibir como algo, digamos, donde él pueda movilizar sus esquemas, yo tengo que significativizarlo. Y para significativizarlo, lo voy a tener que llevar a experiencias personales, le voy a tener que poner una película, le voy a tener que generar un debate, le voy a tener que pedir que active sus representaciones sobre un determinado ámbito, etc. Por supuesto, claro, y eso me va a llevar tiempo. Por supuesto me va a llevar tiempo. Ahora bien, lo vemos en este texto que yo leía de Benedetti, ¿no? Una vez que el chico enganchó con una temática, una vez que al chico le importó una temática, ya está. O sea, el conocimiento es un virus. El conocimiento es un virus. O sea, no es cierto que el conocimiento no le importe a los alumnos. No es cierto. El conocimiento, claro que le importa a los alumnos. Por supuesto que le importa a los alumnos. Ahora, claro, yo tengo que lograr plantar la semilla del conocimiento. Tengo que lograr instalar la curiosidad, el interés, el debate, etcétera, etcétera. Se lo leo a ustedes si no les importa. A mí me gustan mucho los textos, como ven, digamos, culturalmente significativos. Se lo leo a ustedes si no les importa con la letra de una canción de una cantante brasileña que se llama Adriana Calcañoto, un segundito.